Saludos. Vamos a hablar del barroco. El barroco es este estilo que, como ya comenté en el video de introducción, surge posteriormente del manierismo. Aquí vamos a hacer también un contexto muy breve. A lo largo de la historia de la arquitectura nos vamos a encontrar que siempre el conocimiento humano va de un lado hacia el otro, ¿no? Por ejemplo, el barroco viene de una época renacentista. En el Renacimiento se empiezan a incorporar elementos orientalizados a los edificios, de lo que miraban lo que se empezaba a ver en Estambul, en lo que antes era Bizancio, que acuérdense que es el segundo imperio romano, y también incorporaban elementos de los vestigios de las ciudades antiguas, tanto de Roma como de Herculano y como de Pompeya. A Grecia todavía no podían ir porque Grecia estaba ocupada por los turcos. Entonces los turcos no dejaban entrar a nadie. Y pues siempre han sido muy aguerridos, ¿no? Entonces se tenían que conformar en aquel tiempo, los estudiosos se tenían que conformar con conocer nada más pues, lo que había pues, ahí a la mano, que era Italia. Y pues todo lo románico que había pues, en el resto de Europa donde podían entrar, ¿no? Entonces el barroco, ahí donde lo podemos ver, tiene también varias etapas. Tiene 3 etapas. Es un periodo más corto, se puede decir que es más corto que periodos anteriores de la historia, como que si lo comparamos con el románico o con el gótico más bien, y luego con el románico, cada vez se va cortando más, ¿no? Entonces el manierismo es una parte que ya es como más seria, es una arquitectura más seria, es una decoración más seria, pero como es más arquitectura. ¿Por qué? Porque el barroco se ve a la otra parte, al otro extremo, como un péndulo. El barroco se ve al otro extremo de que empieza a ser muy decorativo. El manierismo no era tan decorativo, el barroco se vuelve decorativo y aparte empieza a hacer una simbiosis con la escultura. Entonces se juntan el barroco, se junta la escultura y también se vuelve muy religioso cuando lo exportan a América. Porque también, aquí hay que ver otra cosa, el barroco es el primer estilo que se vuelve pues prácticamente internacional. Es el primer estilo que se va a aplicar, pues sí lo podemos decir que en todo el mundo, o sea, en el mundo conocido. Claro que ni a China ni a la India pueden entrar porque esas son culturas ya muy cerradas en sí mismas. Pero en América el barroco incluso era lo nuevo. De hecho, también aquí va a haber otra cosa bien importante que se va a ver después, que nace el urbanismo barroco. Los arquitectos barrocos en aquel tiempo son los que tienen la oportunidad de concebir a la arquitectura como tal y también empiezan a soñar con diseñar ciudades. Las ciudades que ellos diseñaban no estaban tan mal. Curiosamente, es uno de los urbanismos que, si bien no es una influencia para el urbanismo moderno, pero sí los urbanistas tratamos de retomar valores como por ejemplo los remates visuales, los ambientes, generar plazas, generar puntos de fuga, generar perspectiva dentro de la ciudad y sobre todo generar ambientes donde la gente pueda convivir. Y eso no se pudo hacer realmente en ninguna ciudad. También supongo que por el tipo de procedimiento constructivo, etc. Siempre, pues el ser humano siempre va más rápido. Entonces, todo esto es una aportación que hacen los arquitectos barrocos y a la ciudad, y en lo particular cuando la Iglesia Católica, porque eso sí vieron la oportunidad. Si bien la Iglesia Católica en Europa ya estaba muy demeritada, ya no era lo que había sido antes, al descubrir América ven
ahora sí que ven una área de oportunidad en América y pues se vienen para acá. Y entonces aquí empiezan a hacer todos los edificios religiosos y, por ejemplo, los jesuitas piden expresamente en sus programas arquitectónicos, les piden a los arquitectos que incluyan dentro del proyecto, se incluyan estatuas y motivos y tableros que muevan a la piedad. O sea, como ya lo había comentado en algún momento, las personas que pasaran por la iglesia tenían que serse bien conscientes de que Cristo había sufrido, que Cristo había muerto por nosotros, que la Virgen había sufrido, etc. Entonces, toda la arquitectura se vuelve un mensaje, y ese ya es otro tema de otra clase, pero por lo pronto, viéndola ya en lo que tenemos nosotros, vamos a ver también cómo, al final de cuentas, la arquitectura tiene que cumplir siempre con lo que te pide, pues, el cliente, ¿no? En este caso, los clientes era la orden jesuita, y los arquitectos tenían que cumplir. También, por ejemplo, para los arquitectos de los jesuitas, estaba prohibido generar lugares de culto que no tuvieran otra forma, o más bien que tuvieran otra forma que no fuera la de la cruz latina. Todos tenían que ser así. No podía ser tipo auditorio, no podía ser de ninguna otra manera porque se consideraba pagano, ya se consideraba fuera de la religión. Entonces, todo tenía que ser, todos los templos tenían que ser en forma de cruz latina y tenían más o menos su partido arquitectónico. ¿Qué otros contextos tenemos para el barroco? Ya dijimos que era el descubrimiento de América, ya dijimos que era la imprenta, el absolutismo, o sea, el monarca absoluto, cuando Luis XV, se avienta la frase, ¿no? Se avienta la puntada, iba a decir, se avienta la frase, el Estado soy yo. En aquellos tiempos ya el rey únicamente despachaba desde sus habitaciones de su palacio y no había un parlamento, no había nadie que acotara el poder del rey, por eso se llama que son monarquías absolutas. Posteriormente, tenemos aquí que si hay un cambio, si hay tensiones, acuérdense también que estaba la separación de la Iglesia Católica en la parte anglosajona con la parte latina, porque cuando hablamos de latinos, somos los herederos de los dialectos combinados con el idioma latín que impuso el Imperio Romano. Los que nunca se dejaron fueron los alemanes, y los que por un tiempo estuvieron sometidos a Roma fueron los ingleses. Pero de ahí en fuera hay una gran diferencia, hay una gran excesión entre esas dos partes de Europa, lo que es la latina y la anglosajona. Y dentro del arte del barroco, ¿qué es lo que vamos a ver más aquí? Primero, y como ya lo dije, la piedad, el golpe anímico de ver a una persona sufrir. Lo identificamos como un uso exagerado de la técnica. También de virtuosismo en el arte. Las figuras humanas tienen una representación idealizada, pero siempre hay un mayor énfasis en la emotividad y hay mucho énfasis en la ornamentación. Cabe aquí lo debo de mencionar, que el barroco que se desarrolla en América, que se empieza por México, viene siendo diferente porque aquí se aplican las técnicas constructivas y las técnicas artesanales de la gente de aquí de México, de Puebla, de Tlaxcala, Puebla y la Ciudad de México. Entonces, el barroco mexicano se tiene que adaptar a la mano de obra de aquí. Bien, entonces, nada más ya para cerrar, y aquí es donde me gustaría que ustedes profundizaran un poco, es sobre las características del barroco y también sobre los periodos, que tenemos periodos primero también cuáles son los usos, lo que usa más, a lo que recurre más frecuente el barroco, ¿no? Y tenemos tres periodos, el Quattrocento, el Quinquecento y el Trecento, perdón, el Quattrocento y el Quinquecento. Son tres periodos del barroco. Hay cierta evolución, pero hay características muy marcadas. Me gustaría que las
las viéramos aquí, que las vieran. Y ya por último, vamos a ver cómo de aquí vamos a pasar al rococó. Y también vamos a darle otra vuelta al péndulo. El rococó va a ser un arte todavía más refinado, muy luminoso. Si el barroco es hacia el fervor religioso y la piedad, el rococó va a ser hacia los sentidos, hacia el erotismo en un momento dado, hacia esa situación de de leyendas, de fantasía. Y por mi parte es todo por esta sesión, y pues les agradezco su atención, que hayan llegado hasta acá. Gracias.